Y si te dijera que hay varios indicadores que cuando ayer XRP perdió el dólar durante unos minutos se dispararon y nos dijeron que el suelo de XRP y que el suelo de Bitcoin ya está hecho y que a partir de aquí ya solo vamos a empezar a subir? ¡Wow! Muchos estaríais de acuerdo, otros no, lo comprendo, pero en este vídeo lo que voy a hacer es enseñarte una serie de catalizadores que están por llegar, una serie de indicadores de liquidez macro y propios de cripto que nos indican exactamente de forma muy clara en qué punto del ciclo estamos. Porque hay algo que quiero dejar claro como premisa en este vídeo antes de empezar a enseñarte todo, que visto de forma conjunta es bastante esclarecedor, y es que cuando uno está en un momento de suelo de ciclo en Bitcoin, en XRP y en las criptomonedas, debe aprovecharlo porque tienes la oportunidad y el conocimiento para poder hacerlo. Porque te voy a decir una cosa, cuando todo está subiendo, Bitcoin está en los $126.000, hay un consenso general y una lógica aplastante que te dice que Bitcoin va a seguir subiendo. Por lo tanto, la mayoría de gente y de inversores que quieren vender se quedan atrapados. Con XRP pasa lo mismo y con el resto de criptos prácticamente igual. Siempre todo el mundo piensa que subirá más de lo que acaba subiendo. Pues cuando cae es exactamente igual. Hay un consenso generalizado, una lógica aplastante que te dice que XRP seguirá cayendo a los 0,70, a los 0,80, que Bitcoin llegará a los 50.000, pero la realidad es que hoy por hoy, ahora mismo, lo que más daño haría a la mayoría de inversores sería no ver los precios que están esperando, porque la gran mayoría se quedaría sin acumular y acabaría teniendo que acumular deprisa y corriendo en precios peores incluso a los actuales, porque están completamente convencidos de ver estas cifras. Y ahora mismo los primeros indicadores que vamos a ver a continuación son los fundamentales, que para mí son los que más van a afectar a cripto, y el más importante es la reunión que tiene el Banco Internacional de Pagos el 30 de septiembre, del 30 de septiembre al 1 de octubre en Indonesia, donde después de un año de estar revisando el ratio de riesgo deferente a las criptomonedas se espera que lo rebajen. Esto es muy importante porque, de hecho, esta es la noticia más importante, de la que no te va a hablar nadie, de la que no vas a ver un comunicado con el resultado final, a no ser que tú mismo lo busques o lo veas directamente en este canal porque le hago seguimiento. Pero aquí lo que va a cambiar es una fórmula que tienen los bancos para poder acumular criptomonedas, donde ahora mismo es completamente impermisivo, y lo van a cambiar para que sea mucho más sencillo y con menos liquidez puedan acumular más criptomonedas. Y eso es muy importante porque ahora mismo todo el sistema bancario y toda la infraestructura financiera tradicional está a las puertas de entrar en blockchain y al mundo cripto, y que tengan un ratio de riesgo más reducido es totalmente fundamental. Luego llevamos mucho tiempo que si Clarity sí, si Clarity no. El caso es que ahora mismo, por lo menos, tenemos el avance de que ya está fijada la finalización de la discusión para que se someta a votación de la Clarity Act en el Pleno del Senado para el 15 de septiembre, como puedes ver aquí en pantalla. Ya por lo menos tienen una fecha. Obviamente, cuanto más se vaya acercando esa fecha, como es el mundo y como es cripto, nos va a dar la sensación de que y si se aprueba y si no se aprueba, y que si salen los bancos comunitarios a pedir que no y ahora salen los demócratas a pedir que tampoco, y va a ser cada vez más caos, porque si ya fue muy intensa la última semana de agosto, es decir, del 1 al 7 de agosto que Clarity se podía someter a votación, imaginaros cuando se vaya a abrir la nueva ventana del Senado, que esta sí que sí es la última antes de las elecciones de medio término. La cosa se va a poner súper caliente, pero aún así, afortunadamente, hay en Estados Unidos cabezas pensantes y cabezas que actúan por detrás de lo que más llama la atención, que en este caso son Paul Atkins, el director de la SEC, y Michael Segal, el director de la CFTC, los cuales han anunciado una reunión de emergencia este mismo viernes donde van a anunciar diferentes reglas para que toda la industria pueda funcionar exactamente igual que si estuviera Clarity, en el caso de que Clarity no acabe siendo aprobada, para no dejar a la industria en pañales. Obviamente no son reglas tan férreas, pero son reglas, que es lo que importa, y al final, no todas, pero la gran mayoría de instituciones financieras acabará de igual forma entrando, porque la adopción tecnológica de una tecnología financiera tan importante como esta no puede depender de 7 demócratas. Por lo tanto, y ahora quiero comentarte algo increíblemente especial para mí. Ahora mismo estamos en un momento de ciclo donde estamos en mínimos.
Y la oportunidad para acumular y para crear y para completar tu cartera ahora es enorme, porque el fundamental cripto, ya has visto, está por las nubes. En cambio, los precios están completamente reducidos y he creado una formación, en las últimas semanas he estado trabajando muchísimo en ello, donde explico absolutamente todo sobre cómo crear, es una formación totalmente enfocada sobre cómo crear la mejor cartera de inversión referente a criptomonedas de cara al próximo bullrun, de cara a la siguiente subida. Mirad, normalmente la mayoría de creadores de contenido venden cursos cuando todo está subiendo y a veces pueden vender una buena metodología, pero por ciclo realmente la gente acaba perdiendo dinero. Yo ahora estoy sacando esta formación en el momento más bajo de mínimo de ciclo, por lo tanto estoy completamente convencido de que el que adquiera esta formación y haga caso a lo que le voy a enseñar, porque transmito aquí absolutamente toda mi experiencia, enseño mi cartera, los porcentajes, la cantidad de criptomonedas que tengo, las que estoy comprando, las que pienso comprar, explico exactamente el por qué cripto se va a adoptar, te subes al barco, te subes al tren o no, y mejor saber a dónde subirte, porque además tengo un módulo, por ejemplo, para reconocer la liquidez y tengo otro módulo que me parece muy interesante donde explico en detalle cómo una criptomoneda captura valor, porque hay determinadas blockchains que tienen muchísimo uso, bien, tienen muchísimo valor bloqueado, muchísimo volumen, pero el token no retiene el valor que realmente está pasando por ahí, por lo tanto te voy a enseñar a posicionarte en todo esto, con un plan de compra, con un plan de venta, es decir, todo para que sea lo más sencillo y fácil posible aprovechar este momento que precisamente es donde está la oportunidad para ti, y yo soy consciente que la mayoría de los alumnos, por no decir casi todos, que puedan seguir mi plan a rajatabla, van a acabar ganando dinero por el momento actual que estamos ahora mismo, que es coyuntural, y por todo lo que les voy a enseñar, desde fiscalidad, seguridad, wallets, un montón de cosas. Realmente son 11 módulos donde te doy absolutamente todo mi conocimiento. El precio del curso es de 498 euros. Es un único pago y puedes acceder a él de por vida. Tienes un chat donde puedes contactar conmigo de forma privada y un chat donde puedes contactar con cualquier alumno de forma generalizada para que entre todos los alumnos también podáis ayudaros y podáis crecer. Luego, obviamente, yo iré añadiendo diferentes módulos según vaya avanzando, pero la cosa con lo que quiero que te quedes es el momento para terminar tu cartera o para empezar tu cartera o para completar tu cartera es ahora mismo, porque estamos en mínimo de ciclos. Aunque XRP baje a 0,90, aunque Bitcoin baje a 55.000, tienes ahora una ventana de tiempo de 3 a 6 meses como muchísimo, donde los precios que puedas coger para acumular son inmejorables. Y ya te digo, cuando nuevos inversores entren en cripto te digan, oh, qué suerte tuvisteis, qué suerte tuviste de estar aquí, y yo te voy a dar absolutamente todas las pautas, con absolutamente toda mi experiencia y un montón de cosas que jamás he contado aquí en YouTube, para que puedas realmente hacerlo bien. Por lo tanto, a todos ellos que os querráis subir al barco, enhorabuena, muchas gracias, y os dejo el enlace para ver en qué consiste el curso más en detalle y para también comprarlo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que decidáis confiar en mí y aprovechar esta oportunidad, que os prometo que no os voy a defraudar, porque el curso está hecho con todo mi conocimiento y todo mi corazón. Dicho esto, y siguiendo viendo los diferentes indicadores que hay, tenemos el indicador de liquidez, que es el M2. Obviamente, el M2 no es la liquidez total que hay a nivel mundial, pero sí es verdad que es una parte que con Bitcoin o determinadas criptomonedas nos ha ido indicando lo que iba ocurriendo. Hemos visto en el último tiempo como el SP500 máximos históricos, materias primas también han tenido un movimiento importante, pero cripto solo ha hecho que caer, caer y caer. ¿Por qué? Porque se le puso un tapón a cripto. Es decir, a partir del año pasado, a cripto le dejó de entrar la liquidez, así de sencillo. ¿Por qué? Por las regulaciones, porque todavía las instituciones financieras están expectantes a saber qué es lo que va a ocurrir. De hecho, con los ETFs ya compraron lo suficiente. Podemos ver que, de hecho, con los ETFs, ahora mismo, si lo ves aquí, se ve de forma bastante clara, en el último tiempo está cambiando totalmente la dinámica y veníamos de unos cuantos meses donde estaba siendo una sangría, un año donde está siendo una sangría. En cambio, desde prácticamente
podríamos decir que principios de julio la cosa se está revirtiendo y los ETFs están volviendo a tener más entradas, por lo tanto eso denota que realmente hay interés institucional. Si esto mismo, por ejemplo, lo miramos con XRP, aquí en el ETF de XRP podemos ver, un segundo que lo encuentro, ETF, si me voy al apartado directamente de XRP, como a diferencia de Bitcoin o inclusive a diferencia de Ethereum, este no ha hecho otra cosa que ir teniendo entradas de forma totalmente constante, porque una gran parte del sistema financiero y de inversores sabe el papel que va a tener esta criptomoneda y es la forma que tiene de posicionarse, pero no la pueden comprar con un ETF para utilizar hasta que el ratio de riesgo no haya sido rebajado. Noticia vital y de máxima importancia, que es precisamente el 30 de septiembre de verse rebajado, lo que quitará el tapón y donde gran parte de la liquidez correrá para hacerse con determinadas criptomonedas, las cuales, si no tienes claro, como digo, esa es una de las partes que enseño en detalle en la formación, porque es muy importante entender cuáles son, por dónde están metidas, y ahí va a ser las que más se revaloricen. Por otra parte, si nos vamos a Trading Different, a ver, por ejemplo, el mapa de liquidaciones de Bitcoin para hacernos una idea, sí, efectivamente, si lo ponemos desde un poco más de zoom out, más desde lejos, Bitcoin tiene algo de liquidez en la zona de los 54 o 55 mil, pero Bitcoin, igual que por ejemplo cuando hizo el máximo histórico, también tiene liquidez de los 129 mil dólares y bastante, y que la haya no significa que vaya a ir ahora mismo rápido a cogerla, pero sí es verdad que prácticamente la liquidez y el volumen ahora mismo, que también es lo que me importa que entiendas, tanto en Bitcoin como en XRP, es de lo más reducido que hemos visto en el último tiempo. Hace mucho tiempo que no veíamos tan poco volumen. De hecho, algo que vi bastante claro en un artículo que estuve leyendo el otro día es que ahora mismo prácticamente el volumen se ha reducido un dividido 40 de lo que veníamos teniendo en el último tiempo, en las últimas 2 semanas. Cuando hay tan poco volumen, en este caso Binance, por ejemplo, después de haber salido de la Unión Europea y de no haber obtenido la regulación MiCA, que es el exchange que tiene acceso a más market makers y sabe mejor cómo manipular el mercado, habrá, me imagino, que querido compensar las ganancias que va a dejar de tomar en la gran parte de la Unión Europea por no haber cumplido con las regulaciones, tratar de sacarlas por otro lado. ¿Cómo las puede sacar? Haciendo market maker, es decir, tratando de modificar el precio para liquidar al mayor número de inversores posible. Y bueno, ahora mismo es verdad que los precios en este instante están muy supeditados a lo que quiera hacer 1, 2 o 3 market makers, porque con muy poquita liquidez los puedes modificar, pero eso es igual de bueno que de malo, igual de malo que de bueno, porque mientras que es verdad que puedes rebajar los precios a puntos realmente reducidos con muy poco dinero, también de repente podrías meter un spike que cambiara absolutamente la cosa. Solo digo una cosa: mientras que estás sumido en un mercado bajista, y cuando este empieza cuesta creerlo, luego de repente viene el momento en el que todo el mundo ya lo empieza a ver de forma clara y luego ya llega el reconocimiento. Nadie en este momento me contradecirá a que estamos en pleno mercado bajista, inclusive llegando al fin. Pero es la misma forma cuando se revierte. De repente la cosa empieza a cambiar, de repente un día XRP está en el $1.10, de repente está en el $1.20, que no le sorprenda a nadie porque son cifras bajas, de repente está en el $1.50 otro día, como estábamos hace un par de meses, nadie le sorprende porque todo el mundo sigue pensando que va a bajar, de repente sale una noticia, de repente el escenario cambia y de repente el precio se dispara y se va a otros lugares y nunca vuelve, y los que esperaban comprar XRP en 0.90 o 0.80, no digo que no vayan a tener la oportunidad, pero que no es inteligente hacer eso, más teniendo en cuenta que puedes comprar por zonas, y la zona actual y la diferencia de si tú esperas un XRP en los $5, en los 10, en los 20, en los 100 o en los 1000, en la cantidad que tú lo esperes, o si eres una persona que quieres comprar XRP, holdearlo para luego poder colateralizarlo y generar rendimientos por poder prestárselo a diferentes market makers o instituciones financieras que lo puedan necesitar, pues la diferencia real para ti entre comprar a $1 a 0.90 o a 0.80 es prácticamente nula. No hay diferencia, y frente al riesgo y la posibilidad de quedarte fuera, yo veo bastante claro que es un momento idóneo para terminar o completar tu cartera. Por eso, como digo, la formación. En serio, los que la hagáis os va a flipar. Lo he dado absolutamente todo y os prometo que ha quedado muy, muy, muy chula. Lo he puesto además en un precio que creo que es asequible para que el que la quiera hacer la pueda hacer. Y bueno, si vemos el índice de miedo y codicia, podemos ver cómo realmente también ha tocado a lo largo de este mercado bajista 3 veces la zona por debajo de 20 de miedo extremo, pese a no tener ningún exchange quebrando, ningún protocolo. Bueno, han hackeado protocolos, pero eran secundarios, han hackeado un wallet, pero realmente
No ha habido, yo no he sentido a lo largo de este mercado bajista una tensión similar a la que se sintió en el otro, donde realmente sentí miedo. FTX fue algo muy duro, Terra Luna también lo fue, y la verdad que estaba siendo bastante más suave. Pero que esté siendo bastante más suave no significa que no estemos, tal cual nos indica el índice de miedo y codicia, viendo mínimos. De hecho, si buscamos en Google Trends, por ejemplo, XRP, podemos ver como ahora mismo la búsqueda es prácticamente nula, igual que Bitcoin está también en una zona muy reducida de interés ahora mismo, que es lo bueno. El interés no está, el panadero, que era algo que hablábamos hace un año, o el carnicero, ahora no te va a hablar de cripto, no te va a hablar de Bitcoin, y eso es bueno. De hecho, si tú al carnicero le hablas de Bitcoin, seguramente ni te conteste o te diga que no, te diga lo que sea, pero no es tan... El taxista, cuando te subas al taxi, no te va a hablar de Bitcoin. Es decir, la gente mainstream no te va a hablar de criptomonedas, y eso es increíblemente importante, porque un indicador de venta muy bueno es cuando realmente gente que no cuadra que te hable de criptomonedas te empieza a hablar, y ahí es donde... wow, está oliendo bastante mal. Y ahora es justamente lo contrario. Nadie, ni Dios, te va a hablar de criptomonedas. Nadie, absolutamente nadie, que no tenga que ver intrínsecamente con este ecosistema. Y luego tenemos otros indicadores, como por ejemplo los que nos enseña la página Look Into the Bitcoin, donde hay algunos que ya se han invalidado a lo largo del tiempo, pero hay otros que me parecen interesantes, como este del gráfico del arco iris de Bitcoin, donde, si os fijáis, normalmente los suelos han solido ser la zona más fría, la zona al azul, y los máximos, pues en cuanto se va llegando a la zona caliente. Y ahora mismo, algo que nunca había pasado, es que estamos por debajo de la zona azul, en una zona donde Bitcoin, de este gráfico, nunca había estado en la historia, y esto representa suelos, porque a partir de aquí es donde se empiezan a crear posiciones y empezamos a subir. Si vemos el país ahí, que el top, por ejemplo, que este nos indica cuándo podría ser un tope, un techo de ciclo para Bitcoin, ahora mismo, si analizamos el gráfico, las líneas no se han cruzado y Bitcoin está por debajo de la línea naranja, lo que suele representar en este momento caídas, lo que suele representar también mínimos. Y así podríamos hacer con prácticamente cualquier indicador de los que nos indican ciclos de mercado, como por ejemplo el Bitcoin Investor, el cual cada vez que estamos por debajo de la línea verde, esto está midiendo la historia completa de Bitcoin, históricamente siempre que Bitcoin está por debajo de la línea verde son los mínimos, o al menos es la mejor zona para acumular, ya bien sea Bitcoin o bien sean otras criptomonedas, porque hay algo que quiero dejar totalmente claro ahora que ya tienes la idea de que o estamos en el mínimo, o estamos increíblemente cerca de él, o indudablemente esta es la mejor zona para acumular. Lo que quiero dejar claro es que siempre se piensa que este ciclo será diferente. Al final el ciclo siempre acaba siendo exactamente igual el uno que el otro y el otro que el uno. Pero ahora concretamente tenemos un cambio estructural, el cual está a las puertas, que estoy hablando que son las regulaciones, y estoy hablando que es la adopción institucional masiva. Si tú lo piensas, realmente cripto no fue hecho para que lo adoptemos ni tú ni yo. Está hecho para que lo adopte el banco, la gestora, el banco central, el gobierno. Ellos son los que obtienen la mejora, por lo tanto se adoptará. Ya no es un easy, es un seguro que eso va a ocurrir. Por lo tanto, un punto que hemos visto hasta ahora, si entramos sobre todo en CoinMarketCap, es a Bitcoin ser el rey. Bitcoin ser la criptomoneda más grande por capitalización de mercado, pero eso va a cambiar con el paso del tiempo y no dentro de mucho tiempo, porque Bitcoin es importante, Bitcoin va a seguir subiendo, pero Bitcoin realmente no tiene una utilidad real para estas instituciones financieras. Por lo tanto, la capitalización de mercado o el dinero o la liquidez no tiene tanto por qué ir ahí cuando estemos hablando de utilidad. En cambio, sí hay otra serie de proyectos, los cuales no son muchos, pero existen, que sí que tienen la probabilidad y posibilidad de capturar muchísimo más valor. Estamos viendo Internet en la época de los 2000, y en la época de los 2000, 2002 o 2005, las empresas más importantes de Internet no eran Amazon, no eran Google, no eran Facebook, no eran las más importantes a día de hoy, que por cierto ya existían, tampoco era Apple, eran otras muy diferentes. Y al final, si tú en los 2000 o 2002 tratabas de buscar dónde estaba Amazon, Apple, Google o Facebook o IBM o Windows, realmente no estaban llamando tanto la atención, estaban centrándose mucho más en construir valor real para aportar al mundo real.
Y esa es la diferencia. Ahora mismo, si miras las criptomonedas que se enfocan en aportar valor al mundo real, no hacen tanto ruido como las que ahora mismo sí generan más rendimiento o sí ha generado más rendimiento. Bitcoin tiene un futuro brillante bajo mi punto de vista. Seguramente de cara al futuro acabe llegando al $1.000.000, aunque con la trampa de que $1.000.000 de cuando Bitcoin valga $1.000.000 no será el mismo $1.000.000 que sería hoy. Es decir, será una referencia como si hoy fueran 300.000 por la propia pérdida de poder adquisitivo, pero Bitcoin tiene un futuro brillante, pero no tiene el futuro más brillante de toda la industria cripto. Dicho esto, espero que te haya quedado claro el concepto de este vídeo, que es aprovecha la oportunidad, estamos en el suelo, y si quieres aprovechar la oportunidad de verdad mejor que nadie, y tengo aquí que insistir, tengo esta formación de verdad donde lo he dado absolutamente todo, donde he creado este curso con todos mis conocimientos. Os va a sorprender, ya sea que me llevéis siguiendo poco tiempo o mucho tiempo, y son las herramientas exactas que necesitáis para realmente construir la mejor cartera y realmente ganar dinero, porque en este momento el que haga las cosas bien va a ganar dinero de cara a los siguientes meses o 1 o 2 años, y en eso consiste el curso de forma práctica. Ojalá, si lo hacéis, ojalá podáis ver el valor y ojalá sobre todo os ayude a ganar dinero, ya que es el único objetivo con el que lo he hecho. ¿Os ha gustado este vídeo? ¿Os ha aportado valor? ¿Os ha entretenido? Un buen like se agradece y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Adiós.